enfrentando los problemas de la vida. Y antes, le quiero regalar un pensamiento. El pensamiento dice: la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Lo dijo Henry Ford. La mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en estar hablando de los problemas de su vida que en afrontarlos y resolverlos. Y hay una escritura en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3. Para que le pongamos base bíblica a este mensaje, nos vamos a 2 de Corintios capítulo 1 verso 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Déjeme decirle que todo mundo tiene problemas. Solo hay un lugar del mundo donde las personas no tienen problemas, y ese lugar es el cementerio. La gente que está en el cementerio no tiene problemas. Ellos no tienen problemas, pero tampoco tienen la dicha y la satisfacción que tenemos nosotros cuando resolvemos un problema. No podemos transitar demasiado lejos en nuestro caminar por la vida sin encontrarnos con los problemas, porque tarde o temprano todos nos enfrentaremos con los retos, las dificultades y las crisis en nuestra existencia, que nos van a llevar al límite de nuestra capacidad para poder soportar. Tarde o temprano, los conflictos y los problemas van a llegar a nuestra vida. Y es importante saber que no existen soluciones simples a los problemas y a los dilemas difíciles de la vida. A los problemas difíciles no le podemos colocar una solución fácil. Las situaciones difíciles de nuestra vida requieren decisiones difíciles también, respuestas difíciles también. Y el mensaje de Dios en la Biblia es de ayudarle al alma sufrida. Nuestro Dios quiere y puede ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y el hecho de que experimentemos las bendiciones de Dios en nuestro diario vivir no quita que la vida nos presente dificultades, desafíos y luchas. La vida del ser humano es una vida de logros y fracasos, de satisfacciones y frustraciones, de alegrías y de lágrimas, de gozo y de dolor, de triunfos y de derrotas, de aciertos y de equivocaciones, de vivir sanos. Pero luego podemos estar bregando con una enfermedad maligna, de disfrutar de la gloria de Dios y de caer tirados al piso en nuestra conmiseración después. Así es la vida. En otras palabras, la vida del ser humano es una vida de cosas buenas y cosas adversas. La Biblia nos recuerda que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones y que no necesariamente evita nuestras tribulaciones. Dios no evita las tribulaciones del cristiano. Dios no evita las tribulaciones de una persona, pero le consuela y le ayuda en esa tribulación. Es más, el sufrimiento y los problemas son métodos para moldear nuestra vida y nuestro carácter. Le repito, el sufrimiento y los problemas son métodos para moldear nuestra vida y nuestro carácter. En algunos casos, Dios puede usar las peores circunstancias y las experiencias más dolorosas para lograr
los mejores resultados para nuestra vida. Se lo quiero repetir. En algunos casos, Dios puede usar las peores circunstancias y las experiencias más dolorosas para lograr los mejores resultados para nuestro bien. Por ejemplo, en la vida de José, Dios usó el desprecio familiar, la esclavitud y la cárcel. En la vida del apóstol Pedro, Dios usó su propia debilidad humana y el dolor de su propio quebrantamiento. En la vida de Job, Dios usó la lepra que le vino a su cuerpo y la tragedia familiar de perder todos sus hijos en un solo día. En la vida de la mujer adúltera, Dios usó su propio pecado sexual y el riesgo de ser asesinada a pedradas. En la vida de la mujer samaritana, Dios usó su propia vergüenza, su baja autoestima y el menosprecio de los demás hacia ella, porque había tenido 7 maridos. Y llena de vergüenza y de pena, buscaba una hora que no era usual para ir a sacar agua al pozo. Esta mujer sufría con un problema de autoestima, porque 7 fracasos con 7 hombres diferentes le bajan la autoestima a cualquier mujer. Y en lugar de salir a recoger agua a las 4 o 5 de la mañana como las demás mujeres del pueblo, ella buscaba una hora de mediodía donde nadie la mirara. Pero se encontró con Jesús, y al encontrarse con Cristo cambió su vida también. La Biblia nos recuerda que nuestro Dios es mayor que nuestros problemas. Nuestro Dios es mayor que nuestros problemas y que nuestras dificultades. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No dice la Escritura que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas ayudan para bien. Lo que la vida, lo que el diablo y lo que las personas fraguan para tu mal, Dios lo endereza y lo encamina para bien tuyo. Le repito, lo que la vida misma, lo que el diablo y lo que algunas personas elaboran, fabrican, fraguan para el mal suyo, Dios se encarga de encaminarlo y enderezarlo para el bien suyo. Esas son las palabras que el patriarca José le dijo a sus hermanos después de que lo vendieron. Lo vendieron cuando él tenía 17 años, cuando él tiene 30 años, 13 años después, vuelve a ver el rostro de sus hermanos. Los hermanos avergonzados por el pecado que habían cometido. Y el patriarca José le dijo estas palabras: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. José no le dijo a sus hermanos: no se preocupen, ustedes no hicieron nada malo. Habían hecho algo malo, habían cometido un pecado grave, vender como esclavo a su propio hermano. Pero José le dice: lo que ustedes pensaron para mal, mi Dios lo encaminó para bien. En otra versión dice: vosotros pensáis de hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Amado hermano, amado amigo, aquellas cosas que vienen a tu vida para dañarte, Dios se encarga de darles un giro y tornarlas para el bien tuyo. José le dijo a los hermanos: no fueron ustedes los que me enviaron para aquí, fue Dios quien me trajo para preservar la vida de muchas personas. Dios está en medio de todo. Dios está en medio aún de las cosas malas que la gente te haga. Dios está en medio aún de las injusticias que te pasen en la vida. En todo hay un propósito de Dios. No es cierto que el propósito de Dios solo está en las cosas bonitas que nos pasan. No es cierto que el propósito de Dios solo está en los triunfos y las alegrías y las cosas buenas
también en las cosas negativas, adversas, dolorosas que nos pasan. Ahí hay un propósito que Dios quiere cumplir. Lo que pasa es que mucha gente, cuando pasa por el dolor, no tiene tiempo para ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Cuando pasa por el dolor, lo único que hace es resentirse con la gente, es amargarse la vida. Cuando hay un Dios que quiere cumplir un propósito en mi vida, aún con las cosas tristes que me pueden pasar en la vida. Tenemos que ver el propósito y el carácter formativo de Dios en todo lo que nos sucede en la vida. Raramente aprendemos las lecciones difíciles de la vida cuando las cosas andan bien. El verdadero aprendizaje se produce cuando todo anda mal. El verdadero aprendizaje de una persona creyente no se da cuando en su matrimonio todo va color de rosa. Cuando tiene conflictos en su matrimonio con su esposa, es donde Dios más quiere enseñarle cosas que nos ayudan a madurar y a crecer. Cuando se tienen conflictos en el trabajo, es cuando Dios también quiere enseñarnos algunas cosas. Cuando tocamos fondo y no tenemos a dónde ir, es que nos volvemos a Dios en busca de su ayuda. Y eso es bueno. Pero hay personas quienes se están ahogando, están fracasando y ni así quieren buscar a Dios. Seamos como el apóstol Pedro, que dice la Escritura que cuando comenzó a hundirse, le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Cuando comenzó a hundirse, Pedro dijo: Señor, sálvame. Hay gente que se está hundiendo y no dice: Señor, sálvame. La pregunta es: ¿qué debemos hacer para enfrentar los problemas de la vida? Yo quiero darle 3 consejos. Déjenme regalarle 3 consejos acerca de lo que tenemos que hacer para poder enfrentar los problemas que se nos presentan en la vida. El primero, dé el primer paso. Sencillo, dé el primer paso. Demos el primer paso. La manera en cómo manejamos los problemas será la clave para vencerlos. El primer paso para sobreponerse a los problemas es el aprendizaje del manejo de los mismos, pero con una predisposición correcta. Damos el primer paso con actitudes correctas en nuestro corazón. Deberíamos realmente de tener cursos para aprender a resolver los problemas y los conflictos de la vida. Porque hoy en día tenemos cursos para todo. Tenemos cursos para poder tener discipulado, tenemos cursos para manejar una cámara fotográfica, tenemos cursos para manejar las redes sociales, tenemos cursos para poder manejar un vehículo, tenemos cursos de aprendizaje para muchas cosas. Pero realmente deberíamos de tener cursos de aprendizaje para resolver los problemas y los dilemas de la vida. ¿Por qué? Porque los problemas y los dilemas de la vida son parte de nuestra existencia. Van a aparecer en algún momento. Enfrente la realidad. Enfrente la realidad. Deje de aparentar que las cosas están bien cuando no lo están. Cuando antes se enfrente la realidad, mejor será la posibilidad de recuperarse. Enfrentar la realidad. A veces no enfrentamos la realidad y luego nos damos cuenta de una situación grave que ocurrió en una persona y pensamos que eso ocurrió en esa semana. No, no es cierto. Esa situación venía seguramente de unos 2 años atrás, de 1 año atrás, de 6 meses atrás, y la persona no enfrentó la realidad. Cuando no enfrentamos la realidad, entonces vamos por la vida aparentando lo que no es. Vamos aparentando que todo está bien cuando no está bien. Y las consecuencias son trágicas después. Asuma la responsabilidad. Esté dispuesto usted a tomar acciones para encarar sus propios problemas. A los problemas no se le puede dar la espalda, se le da la cara.
A los problemas no se le huye, se les enfrenta. Nadie puede resolver sus problemas por usted. Lo que sí pueden hacer los demás es aconsejarle, ayudarle, apoyarle y orar por usted. Pero resolverle los conflictos a usted no puede la gente. Porque imagínense, yo tengo un conflicto y estoy esperando que un familiar o que mi autoridad espiritual me lo resuelva, y él viene y me lo resuelve. Después tengo otro conflicto y estoy esperando que venga la persona y me lo resuelva, y después tengo otro conflicto. Yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir dependiendo de que otra persona me resuelva el conflicto. Está bien que me ayude, que me apoye, que ore por mí, pero resolver el conflicto solo a mí me va a tocar. Haga lo correcto, busque la manera correcta, hágalo, y la palabra de Dios le va a respaldar a usted. Una vez que hacemos lo correcto, debemos aprender a confiar en el amor de Jesús para con nosotros, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Estamos hablando de 3 consejos para poder resolver los conflictos y los problemas de nuestra vida. Y hemos dicho que el primer consejo es: dé el primer paso. Segundo consejo: encuentre el propósito de Dios en todas las cosas. Deje de estar buscando su propio propósito y enfóquese en encontrar el propósito de Dios para cada área de su vida. Si Dios está realmente presente, entonces no estamos solos para resolver los problemas. Y hay 3 elementos de los cuales podemos estar seguros en relación a la soberanía de Dios. En relación a la soberanía y la facultad que Dios tiene para hacer algo, hay 3 elementos bien importantes. Se los comparto rápidamente. Primero de ellos, la soberanía de Dios limita nuestra crisis. Le repito, la soberanía de Dios limita nuestra crisis. Y alguno podrá decir: pastor, ¿y usted qué nos quiere decir con eso? Lo que le quiero decir es que Dios en su soberanía establece término, establece espacio y establece un poder a nuestros conflictos. Nuestros problemas tienen un poder, un espacio y un término de tiempo, pero ese término Dios lo establece. Y Dios decide hasta dónde ese problema me va a afectar, hasta dónde ese conflicto me va a dañar. La Biblia deja bien claro que nada que esté más allá de los límites puestos por el control de Dios puede tocarnos. Nada que esté más allá de los límites que el poder de Dios ha puesto me va a poder tocar. Les quiero dar un ejemplo. La plática de Jesús con Satanás acerca de Job. La Escritura habla de ese hombre que era recto e íntegro, era apartado del mal y era temeroso de Dios. Y un día dice la Escritura que Dios entabló una conversación con el demonio, con Satanás, y Dios toma la iniciativa y Dios le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces vino el diablo y le dijo a Dios: ¿y es que Job acaso te teme de balde? ¿Y es que no lo has bendecido a él? ¿Y no le has bendecido su familia, su esposa, sus hijos? Y a los bienes lo has prosperado, y a la obra de sus manos le has dado prosperidad. Y le dijo el diablo a Dios: quítale lo que tiene y te darás cuenta que va a renegar de ti. Y vino Dios y le dijo al diablo: no hay problema, acepto el trato, quítale lo que tiene, tócale, pero no le toques la vida, no le quites la vida. Dios le dio permiso al diablo de que tocara la vida de Job, que le tocara sus bienes, que le tocara su familia, que le tocara su cuerpo, pero que no lo matara.
Eso significa que Dios decide hasta dónde los problemas y los conflictos van a llegar en nuestra vida. Si usted y yo tenemos un problema, un conflicto, no tenga ninguna duda, es porque Dios lo ha permitido. Pero Él no va a permitir que el conflicto y el problema llegue más allá de donde Él ha decidido permitirlo. La soberanía de Dios también le da sentido a nuestros problemas. La soberanía de Dios le da sentido a nuestros problemas. No es cierto que los problemas no sirven para nada. Los problemas tienen sentido en nuestra vida. Claro que sí. Los problemas de la vida no son episodios trágicos de una absurda leyenda en la existencia humana. Dios está en las crisis. Los problemas no vienen para amargarnos un rato o para amargarnos años. Los problemas vienen para enseñarnos muchas cosas. Los problemas no vienen para amargarme la vida. Los problemas y las dificultades vienen como una escuela de aprendizaje para mí. El problema es que yo me amargue la vida con el problema. Ya no es problema del problema. Es un problema mío, que no entendí cuál era el propósito que Dios tenía con el problema que me vino. Y en lugar de madurar, aprender y resolverlo, mi corazón se llenó de resentimiento, de amargura, de dolor. Y el otro punto, la soberanía de Dios nos da la seguridad de su gracia. La soberanía de Dios nos da la seguridad de su gracia. No existe ningún problema en la vida que esté fuera de la gracia de Dios. No hay un solo problema que usted pueda tener en la vida que esté fuera de la gracia del Señor. La gracia de Dios alcanza cualquier problema que usted tenga. No hay condición humana, por muy dañada que se encuentre, que la gracia de Dios no levante. No hay ningún ser humano, ningún cristiano o no cristiano que esté en una condición humana tan deplorable, pero tan maltrecha, que la gracia del Señor no lo pueda alcanzar. Recuerdo de la letra de un canto que todavía se escucha, y hace 30 años yo lo escuchaba. Y la letra decía: cuando yo no te escucho, cuando yo soy rebelde, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. Cuando somos rebeldes con Dios, cuando somos tercos, cuando cometemos un pecado, cuando andamos perdidos en nuestras propias cosas, el amor de Dios nos hace ver nuestra propia equivocación. No es el palo de Dios, no es el garrote de Dios en nuestra vida, es el amor sublime de Dios con nosotros que nos hace ver los errores, y es la gracia y la misericordia de Dios que nos levanta del piso. La clave para manejar nuestros problemas es aprender a confiar en lo que Dios nos dice que hagamos con ellos. Repito, la clave para manejar los problemas en nuestra vida es que nosotros hagamos aquello que Dios dice que tenemos que hacer. Las personas que no resuelven sus problemas y más bien los enredan y los complican más, son aquellas que no quisieron hacer lo que Dios dijo, sino lo que ellas querían. Y el problema se agudiza más cuando terminan culpando y responsabilizando a los demás de sus propios problemas. Y además de tener el problema original, ahora tienen el problema emocional de estar enfermos en su corazón, despidiendo veneno por todo lado, por el resentimiento hacia los demás, porque según la persona no lo comprendieron, según la persona no lo amaron, según la persona no le ayudaron. Y
toda la novela es que no estuvieron de acuerdo con lo que ella estaba haciendo en algún momento de su vida. Ese es todo el problema. Cuando no hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer, nos metemos a un gran lío y podemos terminar mal. Y después, lo primero que hacemos nosotros, o lo que el diablo nos invita a hacer, es que empezamos a ver a los demás y empezamos a culpar a otros de nuestros propios conflictos. ¿Cuánto le cuesta al ser humano admitir y decir: yo me equivoqué, yo soy el único responsable de mis problemas? Hoy en día tenemos el problema que ni siquiera se puede exhortar o corregir a algunas personas porque sencillamente se van de la iglesia hablando mal del pastor. Ya no es como antes. Hace 30 años cometíamos un error, una equivocación en la iglesia. El pastor nos llamaba a la oficina y estábamos 2 horas y llorábamos. Nunca se nos cruzó irnos de la iglesia. Hoy en día los pastores ni siquiera corregimos a alguien. No le hemos dicho nada a alguien y se fue de la iglesia. No digamos si corregimos. Peor si exhortamos. Y número 3, consejo número 3, haga un compromiso. Hemos dicho que hay 3 consejos para poder enfrentar los problemas y los conflictos de nuestra vida. Y que el primer consejo es: dé el primer paso. El segundo consejo es: encuentre el propósito de Dios en todas las cosas que le pasan. Y el tercer consejo, con ese terminamos: haga un compromiso. El concepto bíblico de la fe es el de un profundo compromiso personal que nos lleva a dar un paso de acción de nuestra parte. La Biblia nunca define la fe como una simple verdad intelectual. La fe no es un conocimiento en la cabeza aquí. La fe auténtica involucra el compromiso y la entrega total de una persona hacia Dios. Le repito, la fe auténtica involucra el compromiso y la entrega total de una persona hacia Dios. La fe no es un salto ciego al vacío. Es una fe. No es un salto ciego al vacío, como lo que el diablo le propuso a Jesús después de los 40 días de ayuno que Jesús tuvo. Y el diablo le presentó en una cima, le presentó muchas cosas y le dijo: si tú eres hijo, salta. ¿Por qué no te tiras? Porque la Biblia dice que a sus ángeles le mandará para que tu pie no tropiece. Y Jesús no aceptó eso. Porque la fe no es un salto ciego al vacío. La fe no es. La Biblia dice que tomaremos cosas mortíferas y que no vamos a morir. Entonces me voy a tomar una botella de veneno y que no voy a morir. Claro que voy a morir. La fe no es que la Biblia dice que pasarás por el fuego y el fuego no arderá en ti, y entonces me voy a tirar a una casa que está incendiada. No. La fe no es eso. Si de manera inevitable tengo que pasar por una cosa de estas, Dios me puede salvar, claro que sí. Pero no es que yo voy a probar la fe tirándome al vacío. La fe, amados hermanos, es creer en los principios de la palabra de Dios, ordenar nuestras situaciones y desarrollar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es la fe. Creer en los principios que están en la Biblia, ordenar cada cosa de nuestra vida y luego caminar firme en base a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y Dios es tan sabio que nos enseña en la Biblia
cómo vivir de una manera victoriosa en nuestra vida. En la Biblia, Dios nos da principios, Dios nos da pensamientos, Dios nos da forma de cómo vivir nuestro cristianismo de una manera victoriosa. No vivir el evangelio de una manera derrotada, sino de una manera victoriosa. Conclusión. Con esta conclusión vamos a tener un tiempo de oración. Usted puede resolver los problemas difíciles de la vida a su manera o puede hacerlo a la manera de Dios. Usted elige. Le repito, usted puede resolver los problemas difíciles de su vida a su manera o los puede hacer a la manera de Dios. Usted decide. Usted elige si va a resolver los problemas de la vida en su propia fuerza, en su propia manera, en la carne, o usted lo va a resolver en el Espíritu, en base a lo que Dios dice que debe de hacer. Usted elige. Yo también elijo cómo voy a resolver los problemas de la vida.